Edición del Facebook Live del Nuevo Herald. Mi nombre es Catalina Ruiz y hoy me acompaña el analista político colombiano Cristian Mancera. Cristian, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre las elecciones presidenciales en Colombia, la primera vuelta que tendrá lugar este domingo, unas elecciones sin duda históricas, atípicas, que definirán muchas cosas. Hay muchas cosas en juego, seguramente el rumbo del país va a cambiar o va a seguir por la misma senda o tendrá un rumbo definitivamente. Vamos a estar hablando sobre este y otro tema. Si ustedes tienen comentarios, preguntas, déjenlas y las estaremos acá conversando con Cristian. Claro que sí. Bueno, Cristian, ¿cómo ves el escenario para esta primera vuelta presidencial? Pues mira, yo creo que el escenario no está tan definido. Creo que para todos los colombianos que viven en el exterior, como también los colombianos que viven en Colombia, creo que hay 5 candidatos que le ofrecen diferentes alternativas al país. Pero para mí, sin duda, el país se la debe jugar por una opción de centro. No podemos entregarle las riendas del país a una persona que su discurso está lleno de mucho resentimiento y llama al resentimiento social, a pesar que es una persona muy preparada también, como es el caso del señor Gustavo Petro, y todos sus seguidores obviamente creen en su palabra y en su trayectoria, pero creo que es un discurso muy radical y creo que de pronto puede llevar al país a una polarización mucho más intensa de la que ya tenemos actualmente, lo cual puede ser totalmente desastroso para el país. Y tenemos obviamente otros candidatos, el caso de Sergio Fajardo, el caso de Germán Vargas, el caso del señor Iván Duque, que también representa lo que yo denomino los administradores de corules o los administradores de puestos, ¿no? Porque finalmente se está votando no por Iván Duque, sino por el presidente Uribe, que es una persona que tiene un legado muy importante. También pues hay mucha gente que lo detracta porque no está de acuerdo con sus políticas, pero creo que los colombianos siguen pensando que van a salir a elegir al presidente Uribe y en realidad están eligiendo a un administrador de un puesto, como es el caso del congresista de los colombianos en el exterior, de que votaron 40.000 electores por el Centro Democrático y por las políticas del presidente Uribe, pero al candidato no lo conocía nadie, no lo conoce nadie y sin embargo se jacta de que los votos fueron por él. Entonces no podemos seguir eligiendo o votando por alternativas que van a ir a administrar puestos y no a brindar a los colombianos una alternativa política. ¿Tú crees que vaya a haber sorpresas en las elecciones de este domingo, teniendo en cuenta un poco de que las tendencias de las encuestas estuvieron muy marcadas en los últimos meses? Duque liderando, Petro segundo, Fajardo se alcanzó a trepar en el último momento. ¿Qué crees que pueda pasar el domingo? ¿Habrá segunda vuelta? Va a haber segunda vuelta y creo que la pelea va a ser una pelea sorpresiva, porque si tú te fijas, lo que pasó el 11 de marzo en las elecciones legislativas fue algo curioso. Iván Duque y Gustavo Petro tuvieron consultas de sus respectivos partidos, ¿correcto? Muchas personas de diferentes colectividades salieron a votar por cada uno de estos candidatos, lo cual quiere decir de que Iván Duque, ese porcentaje que tiene, yo lo reduciría a un 20%, lo mismo a Gustavo Petro. Y es más, me atrevería a decir que hoy por hoy todos los candidatos deben estar, en mi opinión, en un empate casi técnico, porque yo no creo de que Iván Duque esté en el nivel en que está. Creo que sus encuestas están infladas, lo mismo que las encuestas del señor Petro, porque a mi modo de ver, que Petro esté en las encuestas arriba ayuda al candidato Duque, y no creo mucho en el tema de las encuestas hoy por hoy, porque había que encuestar a todos los colombianos para poder establecer realmente cuál es el pulso de la votación. Y creo que se va a decidir mucho y la elección va a estar fundamentalmente entre Sergio Fajardo, Humberto de la Calle y Germán Vargas, porque hemos descartado al señor Vargas, pero Vargas tiene una gran votación y creo que es un candidato que también tiene la experiencia y la trayectoria. Entonces yo creo que nada está descontado. Esto es como una final de Copa Libertadores o de Champions, en donde la gente tiene un favorito, pero de pronto el favorito termina siendo el que termina perdiendo el día de las elecciones. Lo cierto es que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar, estamos totalmente de acuerdo. Las encuestas se pueden equivocar, como lo hicieron hace 4 años, como lo hicieron hace 8, cuando fue la ola verde. ¿De acuerdo? Que Antanas Mocus lo teníamos dado casi como el presidente, finalmente ganó Santos con una victoria arrolladora. Y hace 4 años, cuando Santos superó nuevamente a Zuluaga, todo puede pasar el domingo. Todo puede pasar, y si tú observas, por ejemplo, en países como España, Alemania y otros países que no hacen parte pues, de esta zona del continente americano, la votación en favor de Sergio Fajardo, del señor Petro, de Humberto de la Calle, ha sido mucho más masiva de lo que se esperaba, y el señor Iván Duque no ha tenido tan buenos resultados. Pero por lo mismo de siempre, porque hay mucho colombiano que está cansado de esta filosofía de salir a votar en cuerpo ajeno, ¿no? Ya tuvimos esa experiencia con el candidato Juan Manuel Santos, vimos el desastre que terminó siendo ese gobierno, porque finalmente no fue ni de acá ni de allá. Entonces, de una y otra forma, ahora los colombianos están tal vez en una encrucijada. ¿Por quién vamos a salir a votar? Hay muchas alternativas,
pero mi mensaje fundamental es que salgan a votar por una alternativa de centro. Al menos en mi caso, el candidato Humberto de la Calle creo que es una alternativa seria, es un candidato que tiene las propuestas para Colombia y me gusta el discurso, me genera confianza, es una persona que conoce el país, tiene la mejor hoja de vida y no va a gobernar en cuerpo ajeno, tampoco es el candidato que lo han querido hacer ver, porque creo que algunos sectores políticos han tratado de desmeritar a De la Calle, a Fajardo, destruirlos, para efectos de que solamente sea Petro y Duque, porque al ser Petro el contrincante de Duque, pues entonces obviamente es muy fácil que el uribismo termine ganando y tenemos que acabar con esa estrategia del miedo, esas campañas que le venden a la gente mentiras. Durante la campaña legislativa yo fui candidato al Congreso por los colombianos en el exterior, yo veía cómo le hacían decir a la gente por quién tenían que votar, adoctrinaban a la gente para tener un resultado abultado el día de las elecciones, y eso me parece totalmente antidemocrático. Si se la van a jugar en la fiesta democrática, que se la jueguen, pero como es, o sea, convenciendo con ideas y propuestas, y no mintiéndole a la gente, ni diciéndole a la gente que el candidato que va a salir, en el caso del señor Duque por el Centro Democrático, que es la verdadera alternativa, cuando en realidad no estamos eligiendo al señor Duque, estamos eligiendo al expresidente Uribe y sus políticas, y lo que la gente no entiende también es que un presidente Duque y un presidente del Senado, Álvaro Uribe, sería prácticamente un poder absoluto, y eso también hay que evaluarlo desde el punto de vista de la democracia, qué nos va a esperar. Entonces, tanto el extremo del uribismo como el extremo de Petro realmente nos conviene como país, porque no es la única alternativa. Entonces yo invito a los colombianos a que miren muy bien las propuestas de todos los candidatos y que no se vayan a dejar meter cuento. Salga a votar por la convicción. Si usted quiere votar por mi candidato, hágalo. Pero yo le invito a que vote en base a las ideas y las propuestas y no se dejen adoctrinar, porque no hay lugar. Nos quejamos del adoctrinamiento, por ejemplo, que hacen los cubanos y los que hacen allá en Venezuela, y entonces estamos permitiendo aquí en el exterior que suceda lo mismo, el adoctrinamiento de la gente para que la gente salga a votar, y eso no se puede permitir. La democracia se hace en base a las ideas y el debate democrático. ¿No crees que en ese punto de que hablas un poco, Humberto de la Calle, el proceso de paz, la implementación de los acuerdos de paz han jugado un poco contra él? Yo creo que hay un desgaste, que los colombianos están desgastados, no solo con el tema, sino con el escándalo de Santrich, con lo que ha pasado con el dinero del conflicto. Eso será un poco el reflejo que ha tenido la Calle, no sé si en las encuestas, porque las encuestas a veces no reflejan la realidad, pero ¿se verá reflejado eso en su votación el domingo? Pues mira, lamentablemente el proceso de paz está en cabeza obviamente del presidente Juan Manuel Santos y su estrategia y cómo lo ha llevado y lo que le ha entregado a la guerrilla de la FARC. No podemos olvidar que quien contrata y designa como negociador del proceso de paz es el presidente Juan Manuel Santos a Humberto de la Calle. ¿Por qué lo designa? Porque era la persona más idónea, ya había hecho negociaciones hace unos años atrás, antes de la Constitución del 91, y obviamente durante el gobierno del presidente César Gaviria con la misma guerrilla. Entonces ya esos negociadores se sentían cómodos con ese negociador, lo cual no quiere decir que Humberto de la Calle haya sido la persona encargada de sentarse allá a entregarle lo que Juan Manuel Santos le encargó a Humberto de la Calle que le entregara a la guerrilla de la FARC. ¿Estemos de acuerdo con el acuerdo? Algunos sí, algunos no estamos de acuerdo. Cómo se negoció y lo que se le entregó y el tema de Santrich y todo esto. Pero yo creo que la única persona capaz de sentar a la guerrilla de la FARC, que se sintieran cómodos en la mesa de negociación y que lográramos llegar a un acuerdo después de 60 años de guerra, era el señor Humberto de la Calle. Y no le podemos pasar cuenta de factura al señor porque negoció el acuerdo de paz. Todo lo contrario, tuvo la gallardía de jugársela, de perder su reputación política, de ser tildado hasta de guerrillero por algunos sectores políticos, para efectos de lograr que el país se olvide ya de una guerrilla violenta y una guerrilla que está en la política. Y me van a decir, no, pero la guerrilla tiene disidencias, la guerrilla sigue delinquiendo, claro, pero ahora hay una gran diferencia que el acuerdo le brinda al país. El acuerdo le brinda al país que ahora sí los podemos perseguir como lo que son, criminales, y los que sigan delinquiendo se van a ir para la cárcel. El señor Santrich puede tener, digamos, sus días contados en Colombia, y más teniendo en cuenta que Juan Manuel Santos es la persona que ha entrado a manipular con ese tema la justicia de la JEP, la Justicia Especial para la Paz, perdón, para que se dilate un poco el tema. Pero yo creo que debe estar rogando para que el presidente sea el señor Gustavo Petro y que finalmente se quede en Colombia. Yo espero fundamentalmente de que haya justicia, que si creventó los acuerdos se tiene que ir extraditado porque violó la palabra que se le brindó a él y la confianza que se le brindó en medio de los acuerdos. Entonces, espero que los colombianos no le vayan a pasar cuenta de cobro al candidato Humberto de la Calle y más bien se den cuenta de que hoy por hoy, a pesar de que tenemos problemas en la implementación y en el desarrollo del acuerdo, en el hospital militar ya no llegan la cantidad de soldados muertos y mutilados por el tema del conflicto. Entonces hay que sopesar ese tipo de cosas y es muy fácil
hablar de guerra, ¿no? Yo escucho a algunos seguidores del Centro Democrático decir, nos vamos a ir a dar bala a estos guerrilleros, vamos a matarlos a todos. Yo digo, sí, claro, genial. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer su hijo? ¿Lo va a hacer el joven que está estudiando en la Universidad Javeriana, en la Universidad de los Andes? ¿O quién es que lo va a hacer? Probablemente lo va a hacer el hijo de un campesino, el hijo de una madre de familia humilde de algún sector social del país, y nos olvidamos de esa gente. Entonces yo creo que hay que tener conciencia de que el país lo conformamos muchos y no solamente los estratos altos, que a veces son los únicos que se hacen sentir. ¿Qué pueden esperar los colombianos en caso de que Iván Duque pase no solo a segunda vuelta, sino sea elegido el presidente de los colombianos? Específicamente en el proceso de paz, él ya ha dicho que va a hacer modificaciones al acuerdo, y lo cierto es que el Centro Democrático tiene las mayorías en el Congreso. ¿Qué puede pasar? Pues mira, yo realmente espero, durante la campaña legislativa yo fui uno de los primeros en denunciar de que esas políticas y esas promesas eran mentirosas, porque para que Iván Duque logre hacer eso, tiene que aglomerar a las mayorías del Congreso. No las va a tener mayoría, digamos, si se unen toda la coalición, digamos, de gobierno actual al Centro Democrático. Y falta ver si el Partido Liberal, si el Partido de la U, si Germán Vargas y otros partidos que se la jugaron por la paz van a permitirle al Centro Democrático, exactamente, destruir el acuerdo de paz. Entonces yo creo que es más politiquería y una manera de conseguir votos que de verdad decirle, o sea, hablarle a la gente claro, y hablarle claro al país es decirle de que los acuerdos no se pueden desmontar sino a través de un proceso constitucional que se demora más o menos unos 8 años como mínimo. Entonces eso no es así de fácil de decirle a la gente, vamos a llegar allá y vamos a desmontar los acuerdos. Más bien, esas políticas del Centro Democrático fueron muy efectivas para conseguir votos, lo sigue siendo, y yo creo que el país debe ya evolucionar. Debemos pasar a un escenario, una visión distinta de país en donde miremos temas de educación, el tema de la corrupción, el tema de cómo logramos equiparar la brecha entre pobres y ricos. Eso es algo mucho más importante que seguir matándonos entre hermanos. Llevamos casi, no solamente 50 años, sino 200 años matándonos, y es hora de ponerle fin a eso. Hay que sentar a la mesa esta gente del ELN, que finalmente hay un acuerdo de paz con esta gente, y los que queden por fuera hay que perseguirlos con mano dura. Pero ese discurso de la guerra hay que acabarlo, y más bien hay que buscar el discurso de la aplicación de la ley, que la gente cumpla la norma, porque no hay que crear más normatividad, sino lo que hay que hacer es que hay que aplicar la normatividad existente para efectos de que Colombia sea un país en donde inversionistas extranjeros y personas que quieran visitar el país para invertir no se sientan tan inseguros, y obviamente no tener gobiernos nefastos como lo fue el gobierno de Juan Manuel Santos. Hablemos un poco del fenómeno Petro. ¿Qué razones motivaron la trepada del candidato de la izquierda? Esa manifestación que hubo en la Plaza de Bolívar la semana pasada, los 3 millones, casi 3 millones de votos que tuvo en la consulta interpartidista, ¿a qué le podemos atribuir el fenómeno Petro? Mira, Petro es un señor que lleva muchos años trabajando, no solamente desde su ejercicio revolucionario y obviamente posteriormente en el ejercicio del Congreso, denunciando una cantidad de cosas que venían sucediendo, actos de corrupción, actos indebidos. Obviamente cuando fue alcalde de Bogotá, pues incurrió en esos mismos actos que había estado denunciando durante muchos años, lo cual genera como cierta duda de por qué una persona de estas, con tantos cuestionamientos en su administración en la ciudad de Bogotá, hoy por hoy surge como una alternativa política. Pero no nos podemos olvidar que pueda que haya sido un desastre como administrador de Bogotá, pero no fue un desastre ayudando a las clases populares, brindándole oportunidad a la gente menos favorecida, brindando comedores comunitarios, en donde la gente puede llevar a sus hijos de escasos recursos a comer. Entonces toda esa población de escasos recursos ve en Petro esa persona que les va a brindar la oportunidad de surgir. Es un discurso populista, pero hay mucho colombiano que ve la división social, la desigualdad, la falta de oportunidades. Por ejemplo, que una persona quiera estudiar en una universidad, si es una persona de escasos recursos, es casi un sueño imposible. Además, porque acceder a la supuesta educación pública resulta a veces bien complejo para una persona de escasos recursos. Y en cambio, una persona que es hijo de una persona con recursos o tiene mucho dinero, le queda muy fácil acceder a una cantidad de estudios. Hay un ejemplo puntual. Hay esto es una denuncia que sucedió hace unos años, becas para los colombianos para que estudien en el exterior, gente que tiene escasos recursos que quiere estudiar en Alemania, Suiza, Estados Unidos, etc. ¿Quién tiene acceso a esas becas realmente? No la gente pobre, sino la gente rica o los hijos de los exministros, ministros, etcétera, etcétera. Y ese tipo de resentimiento social es el que lleva a la gente a decir no más, y ven a Gustavo Petro como una alternativa seria para reivindicar a sus derechos de esas clases populares que finalmente las oligarquías y las clases tradicionales que son excluyentes
han olvidado, y ahí es donde viene el tema puntual. No podemos olvidarnos de la gente que está por debajo del cinturón social, tenemos que incluir a toda esta gente, y yo realmente no veo de que el señor Duque tenga ese discurso, pero veo más bien al señor Petro con un discurso peligroso. Mi opción sin duda es Humberto de la Calle, si no Humberto de la Calle, el señor Sergio Fajardo, que finalmente le brinda una alternativa política de inclusión, o el señor Germán Vargas, que también tiene unas políticas de mano dura, pero también es una persona liberal que tiene una visión de país mucho más inclusiva. Lo interesante de Petro es un poco que ha logrado mantenerse a pesar de la campaña que le han hecho de que va a convertir a Colombia en la próxima Venezuela. Vargas Lleras le dijo que va a ser que él es el pequeño Maduro de Colombia. Se ha logrado mantener a pesar de... Sí, pero si tú miras las políticas de Petro, su incapacidad de aceptar que Venezuela es una dictadura, para mí sin duda lo es, ¿no? Y es un peligro para la democracia colombiana. Yo no le estoy diciendo a la gente que cree en Petro de que es un mal candidato, ustedes tomarán su decisión y tomarán la decisión en el poste de votación. Pero caramba, una persona que volvió trizas al Palacio de Justicia, fue una de las personas encargadas de llevar a cabo ese plan. No nos podemos olvidar de la historia y lo que ha pasado en los últimos años en Colombia. Si le vamos a pasar cuenta de factura a la derecha, hay que pasarle cuenta de factura también a algunos sectores de extrema izquierda que han sido igual de culpables del drama de la guerra, del drama del derramamiento de sangre en Colombia. Y el señor Gustavo Petro ha favorecido a la dictadura venezolana, ha estado en favor de la dictadura venezolana. Entonces yo no veo cómo una persona colombiana puede estar pensando en salir a votar por un candidato que cree que el señor Chávez o el señor Maduro eran pues unas palomitas pues de la paz o que querían cambiar a Venezuela. Ahí vemos, hay todo un flujo de hermanos venezolanos en todos los países del mundo, prácticamente como hijos olvidados, sin patria. Eso no se puede seguir permitiendo. Entonces yo creo que la renovación está en que los colombianos salgan a votar por candidatos que tengan una visión de país distinta, no voten por lo mismo. Hay algo curioso, por ejemplo, que pasa, y es que nos quejamos mucho de lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en Cuba, por ejemplo. El señor Raúl Castro le entregó el poder a una persona muy allegada a él. También en Venezuela sucedió lo mismo con el señor Maduro. Pero aquí sucede lo mismo con el señor Uribe, que le entrega el poder a las personas que él considera, y eso hay que acabarlo. Tenemos que acabar con esos liderazgos en cuerpo ajeno, como también tenemos que acabar con ese ideal de que en Colombia se va a poder instaurar un socialismo del siglo XXI. Acabemos con esa idea. Una cosa es que haya igualdad de derechos para todas las clases, y otra cosa es que vayamos a atacar a la gente que produce, a la gente que genera empleo. Yo con eso no estoy de acuerdo. Entonces, si la política del señor Petro es destruir la empresa privada, como ha sucedido en Venezuela, entonces yo no sé la gente cómo puede caberle en la cabeza que eso realmente es una alternativa política. Y no lo digo yo, no es un fake news, no es mentira, son las palabras del candidato. Si lo dice el candidato y la gente sale a votar por él, pues ya no podemos hacer absolutamente nada. Podemos advertir a la gente, pero lo único claro es que Petro está arriba en las encuestas porque hay una gran desigualdad social en Colombia que las clases dirigentes del pasado no han podido resolver, ni las de hoy. Creo que tenemos una pregunta. Sí, varias preguntas que vienen entrando en Facebook. Sonia Osorio, ¿cuál debería ser la política del nuevo presidente de Colombia hacia Venezuela? Pues creo que la política debe ser una política siempre basada en el respeto de la soberanía de los pueblos, pero a través del uso de los mecanismos multilaterales buscar que finalmente Venezuela tenga elecciones democráticas con candidatos que le brinden alternativas reales a la población, y no como sucedió hace unos días en donde este señor se lanzó y parecía eso una burla, o sea, eso parecía el yo, con yo y con yo y con yo. Entonces eso, la gente no tenía realmente una alternativa, y eso es una verdadera burla al país de Venezuela y a sus ciudadanos que tanto quieren a su país. Entonces yo creo que la política debe ser respetando, utilizando los mecanismos multilaterales y ejerciendo presión para que haya efectivamente elecciones populares en Venezuela y democráticas, o si no, finalmente va a tocar utilizar la mano dura, o sea, las vías de hecho, por medio de la población venezolana para derrocar este régimen. Angélica Reyes, en el exterior, ¿quién va ganando? En el exterior, pues, o sea, no tengo datos porque no soy la persona encargada de establecer la votación, y han habido muchos jurados de votación que han violado la ley electoral, diciéndole a la gente quién va ganando y quién va perdiendo, lo cual es totalmente censurable y descalificador, porque se ha presentado el hecho de que movimientos políticos, y sabemos cuáles son, ponen a estos jurados de votación a que hagan labor de espía en los puestos de votación, y no la verdadera labor, que es velar para que las elecciones cumplan realmente su sentido. Entonces yo no puedo contestar esa pregunta. Lo único que es cierto es de que el gran ganador no es Iván Duque, como tampoco el gran ganador es el señor Gustavo Petro.
Cristian, hablemos de otros temas fundamentales que decidirán los colombianos este domingo. Ya hablamos de la paz, ya hablamos de la venezolanización de la que estamos supuestamente cerca. ¿Qué otros temas claves están en juego el domingo? Yo creo que el tema puntual es la corrupción. Tenemos que avanzar a que los colombianos, cuando hayan elecciones, mira, pasa algo muy puntual. Cuando una persona de su comunidad se quiere lanzar, quiere ser congresista, quiere ser senador, le queda muy difícil poder lograr hacerlo, sobre todo porque hay unas grandes maquinarias que utilizan los procesos electorales para poder sacar provecho colectivo y personal. Entonces yo invito a toda la comunidad que a partir de la fecha, y a todos los colombianos que residen aquí y en Colombia, que empecemos a promover líderes de verdad, pero no cuando, a mí me da risa, ¿no? Cuando hablan de renovación, ¿no? Y sientan a una persona en una entrevista, ¿qué es la renovación? ¿Cuál renovación? Si es el hijo de Julano, es el hijo de Mengano o es el sobrino de Pedro. No, empecemos a lanzar a gente que venga de la base, y de la base significa no una persona que sea pobre o una persona que no tenga nombre, no, es una persona que viene trabajando en su movimiento o en su comunidad, que tiene ideas, que tiene propuestas para avanzar, y así vamos a poder ir eliminando y darle un golpe de estado al status quo de la corrupción, porque entre más gente buena tengamos, más gente honesta tengamos, el país va a poder dar la vuelta y poder voltear la página de un escenario nefasto de corrupción en donde grandes recursos que deberían ir a esas poblaciones de escasos recursos terminan en manos de políticos indeseables que han hecho, me dice el cuento, fiestas con los dineros del Estado, y eso hay que acabarlo, y creo que el domingo va a ser un tema fundamental de la votación, no solamente el tema de la paz, sino el tema de la corrupción, porque tenemos que voltear la página en ese sentido. Yo creo que un gran sector de los colombianos lamentan el hecho de que Sergio Fajardo y Humberto de la Calle no se hubieran aliado, y creo que eso puede golpear un poco ese sector de la población. ¿Qué pasó finalmente ahí? ¿Por qué no se concretó esa alianza? Pues hombre, lamentablemente hubo ciertas maniobras dentro del Partido Liberal que impidieron que el doctor Humberto de la Calle se pudiera unir con Sergio Fajardo. Creo que la fórmula del Partido Liberal tuvo que haber sido ellos dos, y tuvo que existir un consenso de que finalmente eran la verdadera alternativa para el país. ¿Por qué lo son? Porque ambos tienen el país en la cabeza. Sergio Fajardo hizo una buena gobernación en Antioquia, aunque han querido tildarlo de corrupto y que acabó con la gobernación, lo cual no es cierto en realidad. Y al señor Humberto de la Calle lo han querido también asociar con la guerrilla de la FARC, también algo falso. Entonces yo creo que estos dos candidatos eran la verdadera alternativa, y ambos, tanto Humberto de la Calle como el señor Fajardo, pues al no ver esa unión, tuvieron que aliarse con otros candidatos que de pronto no representan mucho, pero los dos sin duda eran la verdadera alternativa para el país, y hubiera sido muy difícil para un Gustavo Petro o para un Iván Duque derrocar esa alianza, porque ahí están los jóvenes, la gente que cree en un nuevo país, la gente que cree en la fundación de la inclusión social, que todos cabemos. Hay algo que sucede mucho, y yo he sido víctima de eso, que te atacan porque, por ejemplo, yo tengo mi L aquí del Partido Liberal, toda la vida he sido liberal, soy un liberal de centro derecha, pero creo plenamente en que la gente menos favorecida hay que ayudarle a que cambien su futuro. Pero yo no creo en que los más ricos se van a hacer más ricos y que los pobres van a hacerse más pobres. Pero por eso se me puede tildar a mí, y se me ha tildado de guerrillero, de comunista, de socialista, y no es el caso. Yo soy una persona que tengo una visión de país muy clara, y así hay muchos colombianos que son censurados porque no piensan ni como Petro ni como Duque, y tenemos que eliminar eso. Todos somos colombianos, todos somos hermanos, y así pensemos distintos, tenemos que remar hacia el mismo lado, mejorar las condiciones de vida de todos los colombianos que residen en el país. Hablemos un poco de Vargas Lleras, porque Vargas Lleras también puede ser la otra sorpresa del domingo. Un candidato como él, con toda la experiencia política de tantos años, conoce el país. ¿Puedes llegar Vargas Lleras a la segunda vuelta? Pues así como le digo yo a veces a la gente, ¿no? Que se sienten, que se abrochen el cinturón y vamos a ver qué pasa el domingo, porque yo no creo que va a ser tan fácil ni para el señor Duque ni para el señor Petro ganar el domingo. El señor Germán Vargas es una persona, como lo dices tú, con mucha experiencia. Es una persona que tiene eso que le llaman maquinaria, yo lo cambiaría en un término distinto para suavizar el término, ¿no? Tiene un gran respaldo político, y creo que eso se va a ver manifestado en las urnas. Yo, por ejemplo, hablé con el señor Juan Carlos Pinzón, me parece una persona capaz, una persona idónea. Entonces yo creo que Germán Vargas también es una alternativa. Entonces yo creo de que podemos ver, por ejemplo, un escenario Germán Vargas, Iván Duque, o Germán Vargas, Gustavo Petro. Pueden ser algunas alternativas. O por qué no, un Humberto de la Calle con el señor Germán Vargas. O sea, son posibilidades que se pueden dar, que la gente obviamente va a decidir el próximo domingo,
pero yo no estoy, o sea, estaba ahorita en el consulado y la gente me decía, ¿por qué hace campaña aquí por su candidato si su candidato va a perder? Yo le dije, no, ¿cómo así? Mi candidato va a ganar. Vamos a ver qué pasa el domingo. Pueda que no gane, pero yo tengo la plena convicción de que es el mejor candidato y que probablemente el domingo vamos a salir ganadores. Pero Germán Vargas, yo diría a esos uribistas, esos petristas, de que no lo descarten, porque es una persona con la gran experiencia y también la posibilidad de ser presidente de la República. Lo cierto es que los 5 candidatos que hay son muy buenos, independientemente de las posturas en las que estén, en los extremos en los que estén. Creo que los colombianos por primera vez tienen la oportunidad de votar por distintas opciones. Durante muchos años siempre estuvo muy marcada la tendencia, pero en este domingo el colombiano puede elegir de donde quiera, básicamente. Claro, van a tener un candidato de izquierda por primera vez. Vamos a tener al señor Duque representando los intereses del presidente Uribe. Vamos a tener al candidato liberal Humberto de la Calle, que es una persona con la capacidad para ser presidente, el señor Germán Vargas y el señor Sergio Fajardo. Entonces yo creo que hay un remillete aquí muy importante de candidatos que le pueden ofrecer una alternativa al país. Pero yo sí quiero mandar el mensaje a la gente frente al tema del señor Gustavo Petro. Es una alternativa, pero es una alternativa que deben de pensarlo, analizarlo con calma. Piensen en sus familias, piensen en el futuro. Y aquellos jóvenes que tienen 20 años, que no han vivido la historia del país, que escasamente, pues, o sea, han vivido la historia reciente, les hace falta leer un poquito y entender qué ha sido la historia de Colombia, la verdadera motivación de por qué nos hemos estado matando durante tanto tiempo, quiénes han estado en un bando, quiénes han estado en otro bando, y llegar al verdadero fondo de lo que ha sido esta guerra en Colombia, y así van a poder tomar una decisión más a conciencia de por quién realmente votar. Y el señor Gustavo Petro, para mal o para bien, ha sido parte de ese conflicto. Entonces yo la verdad, como colombiano, yo personalmente, así no estuviera apoyando al candidato Humberto de la Calle, no saldría a apoyar al candidato Petro, porque le temo a ese discurso populista, le temo a ese discurso de que vamos a darlo todo gratis, de dónde vamos a sacar la plata. Petro habla, por ejemplo, de que vamos a mejorar el medio ambiente, lo cual es bueno, ¿no? Es una buena idea, pero eso tiene que ser un proceso de transición, porque Colombia, casi el 50% del presupuesto nacional depende de las regalías y depende de los recursos del petróleo. Entonces un presidente no puede lanzar una propuesta de esa sin tener un backup plan, un plan de default, para efectos de decir, vamos a empezar a hablar de energía renovable, pero vamos a hacer un plan de transición para efectos de que todo lo que depende de esos recursos del petróleo y del gas natural no se vaya a ir al traste. Entonces todo ese discurso populista es muy bonito oírlo, ¿no? Es como cuando a una chica la están cortejando, ¿no? Pero hay que estar pendiente realmente si realmente hay fondo, ¿no? Y pienso que hay un peligro en ese discurso. Entonces yo invito a la gente no a que no voten por él, pero a que lean realmente, estudien realmente las propuestas, qué tan viables son, para efecto de que no condenemos a Colombia, no a ser Venezuela, porque yo creo que eso es un discurso un poco ridículo, a no condenar a Colombia a un desastre económico, social, porque aquí el tema no es Venezuela. Venezuela tiene su historia, Venezuela tiene su destino. Colombia tiene un destino que se va a decidir este 27 de mayo y lo tenemos que decidir nosotros, no pensando en el vecino, sino pensando en nuestras propias realidades, y Colombia debe avanzar con un candidato que una y no es una, y yo personalmente pienso que no es el caso del señor Gustavo Petro. Ya para finalizar, ¿el domingo crees que habrá una votación histórica, teniendo en cuenta un poco que la abstención en las elecciones presidenciales siempre supera el 50%, hace 4 años fue del 60%? Se espera que sea una votación que marque récord por todo esto del futuro de la paz, del temor o la gente que está a favor de Petro. ¿Podría marcar un récord la elección de este domingo? Va a haber una elección histórica, va a haber una movilización grande por el mismo tema de la campaña que ha habido del miedo, el factor Petro, que de una y otra manera va a movilizar a mucha gente a votar, y tú te vas a dar cuenta el domingo cómo esos 3 candidatos, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Germán Vargas, van a dar una sorpresa. Cualquiera de esos 3 va a estar en la segunda vuelta. Yo me atrevo a dar ese pronóstico, y uno de los dos, sea Petro o Duque, van a estar en la segunda vuelta probablemente, pero no van a ir los dos. Yo creo que el país ya tiene muy claro a quién hay que elegir, a quién no, y yo creo que esos 3 candidatos van a ser una alternativa para aquellos ciudadanos, porque el voto indeciso no se cuenta en las encuestas, y ese voto es fundamental. Entonces esa gente que no tiene claro por quién va a votar, probablemente ya a estas alturas del partido está pensando que o es Humberto de la Calle, o es Sergio Fajardo, o es el señor Germán Vargas, y no Duque o Petro, que representan unos extremos que no le convienen al país. Ya es suficiente. Vamos a voltear la página, vamos a avanzar hacia adelante, hacia un mejor país.
y si efectivamente la segunda vuelta es entre Gustavo Petro y Iván Duque, ya veremos a qué acuerdos y a qué alianzas se van a llegar para que eso gane el uno y el otro. Las Exacto, alianzas que vienen. Exactamente. Cristian, muchas gracias por tu conversación. Esperamos que ustedes la hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en una próxima transmisión y esperamos que nos sigan en el cubrimiento especial que vamos a hacer de las elecciones presidenciales en Colombia este domingo. Gracias, claro que Cristian. Sí, no, a ustedes, muchas gracias, amigos. No se olviden, hay que votar por convicción, por las ideas, las propuestas, y no se dejen meter miedo y cuentos. A votar por los candidatos porque ustedes crean y la convicción que les genere cada uno de ellos. Gracias. Gracias.